muchas habilidades que desarrollar, muchos conocimientos. El primero de ellos es que ustedes logren reconocer la extensión de la frase verbal. ¿Sí? Por ejemplo, si nos dan una oración y nos dicen, a ver, ¿qué parte de esta oración corresponde a la frase verbal? Tienes que saber tú si es que se ha considerado todas las palabras que deben ser la frase verbal. Así podemos responder la pregunta 1 de la separata. Otra de las habilidades que debemos saber es reconocer el núcleo de la frase verbal. O sea, no solamente pensemos que el núcleo de la frase verbal es el verbo, sino que a veces puede contener otras palabras que son verbos auxiliares o nexos, ¿no? Esa es otra habilidad. La tercera habilidad que debemos saber hoy es diferenciar una frase verbal atributiva de una frase verbal predicativa, sobre todo cuando nos ponen como ejemplos oraciones compasivas. ¿Sí? Entonces eso es lo que vamos a ver hoy también acerca de la estructura de la oración pasiva, de las perífrasis pasivas. Como cuarto conocimiento que debemos tratar de entender hoy es diferenciar el modo verbal, indicativo, subjuntivo, imperativo, y el aspecto perfectivo e imperfectivo. No digo el número, tiempo, persona, porque eso es algo fácil, ¿no? Siempre lo más difícil es el modo y el aspecto. En quinto lugar, debemos reconocer la diferencia entre verbos transitivos e intransitivos, por un lado, y también de regulares e irregulares por el otro, ¿no? Y por último, ya en la parte final de la clase, voy a hablar de las perífrasis verbales y debemos estar muy atentos porque va a haber oraciones que van a tener una estructura compuesta y que se van a parecer mucho a las perífrasis. Bueno, entonces, dicho esto, dicho de qué va a tratar nuestra clase, voy a empezar la explicación. Primero que todo, deseando pues que ustedes ya se encuentren listos, se encuentren de la manera más positiva y preparados para esta clase. Empecemos entonces, muchachos, hablando de la frase verbal. ¿Sí? ¿Qué es la frase verbal? Es una unidad de la sintaxis que es una estructura, es una agrupación de palabras y que la conocemos generalmente por su función. Sí, generalmente se conoce a esta estructura sintáctica como la función de predicado, ¿sí? Dentro de las oraciones que tienen sujeto y predicado, ya que no todas las oraciones lo tienen, ¿no? Entonces, en las oraciones bimembres, aquellas que tienen sujeto y predicado, encontraremos esta estructura, la frase verbal, que cumple la función de predicado, ¿sí? Esa es la frase verbal, equivale al predicado, más conocida como predicado en todo caso, y su estructura es la siguiente. Siempre en toda frase va a haber un núcleo. Si el núcleo es un verbo, estamos hablando de frase verbal. Si el núcleo de una frase es el nombre, pues es la frase nominal. Entonces aquí estamos hablando de la estructura nuclear, el verbo, y también va a tener ciertos complementos que no son palabras, muchas veces no son palabras, sino son frases, ¿no? Son frases. Estos complementos van a depender de la clase de frase verbal de la que estamos hablando. En la parte de abajo podemos ver en color rosa las clases de frase verbal. Y justamente una de las habilidades que debemos reconocer y estar listos para marcar en una pregunta de examen es reconocer y distinguir las clases de frase verbal. Tenemos por un lado las atributivas y tenemos por el otro las predicativas. Las atributivas se caracterizan por atribuir características a la frase nominal o al sujeto, mientras que las frases verbales predicativas ya no atribuyen propiedades o características, sino más bien nos dicen acciones que ellos hacen, nos dicen dónde están, o sea, es locativa, nos dicen qué le hacen al sujeto, y bueno, ahí está, ¿no? Estas son dos tipos de frases verbales, ¿sí? Las atributivas, que simplemente nos dicen el atributo o el estado, las propiedades que tenga una FN, un sujeto, y las predicativas nos dicen qué hace esa FN. ¿Sí? Por ejemplo, si yo empiezo a hablar del elefante y digo, el elefante es grande, el predicado es grande, ¿no? Esa es la frase verbal, es grande. O también llamado predicado, ¿no? Frase verbal o predicado. Ahora, esa frase verbal es grande, es atributiva, es una estructura de un núcleo, el verbo ser, y un complemento atributo que es grande, y es atributiva en la medida en que tiene esta estructura de verbo copulativo más complemento atributo, pero no solamente eso, sino porque nos está dando una propiedad del elefante. También puedo decir que el elefante es hermoso, que el elefante es mi mascota, que es mi regalo,
que es, no sé, o sea, dependiendo de qué elefante sea, ¿no? De repente, es un dibujo, puedo decir. O también puedo utilizar el verbo estar. El elefante está cansado, está sediento, está aburrido, está contento. O parecer, ¿no? El elefante parecía cansado, el elefante parecía grande, ¿no? Pero no lo era. Entonces, las frases verbales atributivas siempre indican propiedades o estados de las cosas. ¿Ya? Puede ser de animales, de cosas, de lo que sea. ¿Sí? Por ejemplo, el Perú es hermoso, ¿no? O sea, estoy hablando de un lugar, ¿ya? El Perú parece hermoso, ¿no? También. O sea, son atributos que les damos a las cosas, a las personas, a los animales. En cambio, las frases verbales predicativas tienen otra estructura y también otro significado. Su estructura es un verbo predicativo, o sea, ya no es el verbo ser, estar o parecer, sino verbos que predican verdaderamente acciones, ¿no? Como el verbo dormir, que es un predicado, ¿no? Nos da toda una información, ¿no? El verbo saltar, el verbo trabajar, comer, leer, etc. Sí, son verbos predicativos porque predican, porque nos informan una actividad que realiza el sujeto o que le realiza, ¿sí? O sea, de la cual es el pasivo. Por otro lado, tenemos otros complementos, eso va a depender del verbo específicamente, no todos los verbos tienen OD, ¿no? Ustedes saben que es OD, ¿no? A ver, hay un micrófono encendido allí, por si acaso, ya no se va a escuchar algo que no queramos que se escuche, atentos, si hay un micrófono, a ver, verifiquen. Hay, dentro de los complementos ustedes pueden ver OD, que es objeto directo, o I, objeto indirecto, pero no todos los verbos tienen estos dos objetos. Pueden algunos tenerlos, algunos tienen uno, algunos tienen ninguno, ¿no? Tenemos el CC, que es circunstancial. Este complemento circunstancial puede aparecer en las frases atributivas también. El complemento predicativo, ¿sí? Que es el adjetivo cuando aparece como los predicativos, y el complemento agente. ¿Ya? Bueno, entonces ahí están ambas clases, está su estructura, no se olviden. Vamos a ver estos ejemplos mejor. ¿Sí? Tenemos las frases verbales atributivas. ¿Cuál es la función de la frase verbal atributiva? Decirnos cómo es el sujeto. Nos dice qué es el sujeto. ¿Ya? Por ejemplo, ellos son mis queridos hermanos. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué son? O sea, ¿qué son ellos o cómo son ellos? ¿Qué nos dice esta frase verbal? Nos dice qué son, ¿no? Ellos son mis hermanos queridos, mis queridos hermanos, ¿sí? La frase verbal atributiva nos responde a dos preguntas. ¿Cómo es el sujeto o qué es el sujeto? ¿O qué parece el sujeto? ¿Sí? ¿O cómo está el sujeto? Miren, son 4 preguntas. María Paula estaba emocionada, nos dice, ¿cómo está María Paula? En pasado imperfecto. Parecía muy preocupado, nos dice que parece, en pasado. Y también qué son los amigos, ¿no? ¿Quiénes son? Amigos, ¿sí? Pero en pasado, hemos sido amigos, en pasado. Pero ese hemos sido, no se olviden, es el verbo ser, ¿ya? Profesora, si hay 2 verbos, hemos y sido, ¿cuál es el verbo principal? Siempre el último, ¿sí? Es el verbo ser, no el verbo haber. Yo sé que hay 2 verbos, no se vayan ustedes a confundir, ¿no? Siempre es el último, en una perífrasis es el verbo principal. Entonces, en estas frases verbales atributivas, la estructura es la siguiente. A nivel estructural, a nivel de forma, es verbo ser, estar o parecer, ya sea simple o en forma perífrasis. ¿Cuál es la perífrasis? La última, hemos sido. ¿Sí? Y además, lo que sigue puede ser un FN, es decir, que haya un nombre, como en la primera, donde está hermanos, en la última, donde está amigos, que son nombres, o pueden ser adjetivos, como emocionado y preocupado, ¿no? ¿Sí? No hay problema. Y siempre lo que le sigue después del verbo ser, estar o parecer, siempre va a ser un atributo. Entonces, una frase verbal atributiva tiene un verbo copulativo y tiene un atributo a nivel formal. A nivel funcional, a nivel semántico, la frase verbal atributiva se caracteriza porque el predicado, porque la frase verbal denota una propiedad del sujeto. Una propiedad en tanto nombre como que son, o una propiedad como adjetivo, ¿ya? Como adjetivo. Ahora, la frase verbal predicativa, hay que estar muy atentos a estas frases. ¿Qué nos dicen? No nos dicen qué es el sujeto o cómo está el sujeto. Nos dicen qué hace el sujeto, qué hizo, qué hará, ¿sí? En cualquiera de los tiempos. Nos dice, además, dónde está el sujeto. Y por último nos dice
qué le hacen otros al sujeto, porque puede ser pasiva, ¿sí? Acá por favor, muy atento. Si ustedes reconocen una estructura pasiva, recuerden que las pasivas siempre son frases verbales predicativas. Veamos los ejemplos. Mi hermano consiguió un empleo allá. La frase verbal tiene que contener al verbo que es consiguió. Miren cómo se ha subrayado la frase verbal. Y luego está el objeto directo, un empleo. Y luego está el circunstancial del lugar allá. Esa es correctamente subrayada la frase verbal. ¿Sí? Ahora, este predicado, que es lo que nos dicen del sujeto, ¿qué hace el sujeto? Nos está diciendo eso, ¿no? Lo que hace. ¿Qué hace el sujeto? ¿Sí? En la B o en la segunda, Estela y su tía fueron al teatro anoche, el verbo es ir. No es el verbo ser, ¿sí? Porque fueron tiene esas dos posibilidades, ¿no? Puede ser fueron, si ellas fueron mis amigas, ¿ya? Pero puede ser el verbo ir, como es en este caso, fueron a, ¿no? Fueron a. Está contracta con a más el, al, ¿no? Pero es fueron a. Ahora, este verbo ir es un verbo predicativo y tiene su circunstancial de lugar y de tiempo. Al teatro y anoche son dos circunstanciales. En la tercera oración, yo estaba estudiando en la biblioteca. Miren, se ha subrayado correctamente el predicado. Vemos un verbo en forma de perífrasis. Estaba estudiando es el núcleo de la frase verbal. Todo es el núcleo. Estaba estudiando. ¿Ya? Y el verbo principal es estudiar. No te vayas a confundir, pero profesor, ahí estaba. Entonces, como estaba, debe ser atributiva. No te vayas a confundir. El verbo estar a veces deja de ser atributo o copulativo para convertirse en un verbo auxiliar. Entonces debes considerarlo dentro de las frases verbales predicativas. Por último, la joven fue estafada por la revendedora. Esta es una pasiva. La pasiva siempre tiene la forma ser, que es en este caso fue, más el participio estafada, ¿no? De tal manera que tenemos fue estafada como forma de perífrasis de pasiva. Y siempre que veamos una pasiva, tiene que ser frase verbal predicativa. En conclusión, las frases verbales son de dos tipos. Cuando aparecen con una función de caracterizar al sujeto, son atributivas, pero cuando nos dicen qué hace, qué le hacen o dónde está el sujeto, es una frase verbal predicativa. ¿Sí? Ahora, recuerda que la frase verbal tiene el núcleo, ¿sí? Que es el verbo, que puede tener una sola palabra, puede tener dos, como una perífrasis verbal, y debe tener sus complementos, ¿no? Estos complementan la información verbal, de tal manera que no solo sepamos la acción, sino que sabemos dónde lo hizo, qué hizo, ¿no? Cuándo lo hizo, o quién lo hizo, si es que es el agente, ¿no? Por quién lo hizo. Bueno, dicho esto, vamos a desarrollar juntos este primer ejercicio de aplicación, donde vamos a identificar la frase verbal número 1 y luego la clase de frase verbal de las oraciones, ¿sí? Por ejemplo, Ana está organizando archivos, ¿sí? Ana está organizando archivos. En primer lugar aparece el sujeto de quien hablamos, Ana, y luego está lo que decimos de ella o lo que predicamos de ella. ¿Qué predicamos de ella? Que está organizando los archivos. Todo eso sería el predicado o estructuralmente la frase verbal. ¿Ya? Está organizando los archivos es la frase verbal. Miren, voy a salir de este modo, creo que es así, y voy a reconocerlo, así como está en el boletín, voy a subrayar el predicado, ¿sí? O la frase verbal, ¿sí? Luego, tengo que reconocer el núcleo de la frase verbal, ¿sí? Tiene que ser la perífrasis está organizando. Atención, acá vemos el verbo estar, pero eso no significa que deba ser el verbo copulativo estar, ya porque no viene un atributo, ¿no? Está cansada, está enamorada, está soltera. No, dice, está organizando, o sea, todo esto indica la acción que ya está haciendo, ¿ya? El verbo entonces, ¿cuál es? El verbo es organizar. Dado que el verbo es organizar, el verbo principal siempre es el que está último, siempre es el que está último. Ya le vamos a poner una flechita para que como que te des cuenta cuál es el verbo principal. Es el último, el verbo principal. ¿Ya? Entonces, esta es una frase verbal de tipo predicativo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Está bien? Si es que hay algo que no se entiende, me avisan. Escriben en el chat, y acá yo los leo. He dividido mi pantalla, los puedo leer. No se preocupen. En cuanto sea necesario, ustedes pregunten. Tenemos la oración B. Fuimos premiados en el evento. ¿Quiénes fuimos premiados en el evento? Nosotros.
sujeto tácito. Así que todo lo demás tiene que ser el predicado o lo que se conoce como frase verbal. Todo esto es la frase verbal. Ahora, ¿qué más hago? Reconozco el núcleo del predicado. Este núcleo del predicado es una pasiva. ¿Sí? La pasiva, el verbo ser, que es fuimos, verbo ser en pasado, nosotros somos, nosotros fuimos, nosotros seremos, es el verbo ser. ¿Sí? Y tenemos ahora el participio. Tú sabes que el participio es una forma no personal del verbo y que termina en ado o ido, dependiendo de la desinencia del verbo. ¿No? Como es el verbo premiar, que termina en ar, su participio es ado. ¿No? Bueno, esta es la forma pasiva. Y tú recordarás que todas las pasivas siempre están dentro de las frases verbales predicativas. Listo. Vamos a ver la siguiente. C. Sus colegas almorzaron con ellos. Lo que tienes que hacer primero es reconocer el predicado o la frase verbal. Sujeto, ¿de quién hablamos? De sus colegas. ¿Qué decimos de ellos? ¿Qué predicamos de ellos? Que almorzaron con ellos. Esta parte, esta sección, es la frase verbal. ¿Ya? No es solamente almorzaron. Si tú ves así subrayado, está mal. Si tú ves que han subrayado sus colegas almorzaron así, y te dicen, reconoce la frase verbal, esto es incorrecto. ¿Sí? Es siempre el predicado. Es decir, lo que te dicen del sujeto. ¿Qué te dicen de sus colegas que almorzaron con ellos? Esto sería el predicado. Reconozco el núcleo del predicado, que es un verbo, ¿sí? Copulativo o predicativo, no importa, pero es el verbo, que puede estar en forma simple, como este ejemplo que está simple, o en forma perifrástica, como la A y la B, donde hemos visto perífrasis de tiempo progresivo, o de pasiva. Bueno, una vez reconocido esto, voy a decir, bueno, si me está diciendo que hacen ellos, no nos dicen propiedades de ellos, es entonces una predicativa. Listo. Ahora es el turno de ustedes. ¿Qué me dicen de la oración de Benito está preocupado por ti? ¿Cuál sería la frase verbal y qué tipo de frase verbal, ¿no? Corresponde a la oración de? ¿Qué me dicen? A ver, los leo en el chat. Claro, si ustedes quieren participar en el chat, los leo y luego yo lo resuelvo, ¿ya? A ver, díganme. Uy. A ver, acá Ariana nos escribe que es atributiva, ¿no? Según tengo entendido, porque veo dos. Entonces, tenemos el predicado, sería, pues el sujeto es Benito. ¿Qué decimos de Benito? Que está preocupado por ti. Esto correspondería a la frase verbal o al predicado, que es lo mismo. ¿No? Lo estamos viendo como lo mismo, pero es una parte es la estructura y la otra es la función. Ahora, una vez que reconozco el predicado, reconozco el núcleo del predicado, y esta es una perífrasis. Perdón, ¿qué estoy hablando? ¿Qué perífrasis? El verbo estar parece perífrasis, pero no es, ¿no? ¿Por qué no es, profesora? Si fuese perífrasis, ¿ya? Acá tenemos una forma ado, que es la forma de participio, y esto tendría que ser el verbo ser, ¿no? El verbo es preocupado, pero no es. Entonces no puede ser perífrasis. Es el verbo estar y preocupado, recuerda, es un participio que funciona como adjetivo, ¿no? Entonces solamente tenemos un verbo, solo un verbo, ¿ya? Y preocupado sería su atributo. Estar es el copulativo, preocupado su atributo. Por eso sería una atributiva. Solo lo voy a poner así. Luego la siguiente. Hemos entrenado arduamente. Sujeto, nosotros. ¿Quiénes hemos entrenado arduamente? Nosotros. Predicado, todo esto. Toda la oración, ¿no? Ahora, vemos un participio, ¿será pasiva? Bueno, si es pasiva, tendría que ser el verbo ser, pero está el verbo haber. Entonces, los participios forman pasivas con dos verbos. Con el verbo ser para formar la pasiva o con el verbo haber para formar el pasado perfecto compuesto. Entonces, esta es una pasiva, una perífrasis verbal de pasado. Hemos entrenado, ¿sí? El verbo es entrenar, por lo tanto, esta frase verbal nos dice que hacen, que han hecho, que es predicativo. En la H que estoy hablando, en la F, ella parece muy amable, Miguel. Bueno, acá aparece la palabra Miguel que está separado por una coma, entonces esto nos debe hacer recordar lo que ya vimos en la semana 9, que eran las funciones de la FN. ¿Recuerdas tú que Miguel es un elemento aparte, ¿no? Vamos a ponerle otro color porque este es un vocativo.
¿ya? Entonces, cuando yo subraye predicado, tiene que ser parece muy amable. Ella no, porque ella es sujeto. Ahora, muy bien, una vez que reconozco el predicado, la frase verbal, el núcleo es la palabra parece, es el verbo parecer, un verbo copulativo, así como ser y estar. Entonces, muy amable es el atributo. Esto entonces me lleva a pensar que la F es una frase verbal atributiva. Recuerda que las frases verbales atributivas lo que nos dicen es cómo está el sujeto, qué parece el sujeto, qué es el sujeto o cómo está el sujeto, ¿cierto? Bueno, o creo que ya repetí el primero como está. Luego tenía que resolver los ejercicios, quién, él o ella o yo, porque acá vemos un caso de homonimia paradigmática, o sea, puede ser yo tenía que resolver, ella tenía que resolver, o sea, puede ser tercera o primera persona. Subrayo, esta es la frase verbal predicativa. ¿Por qué predicativa? Porque, bueno, vamos a ver que hay una perífrasis con el verbo tener. No solo aparecen dos verbos, sino que aparece el nexo que, ¿no? Y está el verbo principal, resolver. Este es el verbo principal, es la acción, ¿no? Tener que resolver los ejercicios. Entonces, esta es una frase verbal predicativa. Ya me avisan si estoy diciéndolo muy rápido, no sé. Yo estoy tratando de hacer rápido porque, como ustedes han visto, he dicho al empezar la clase, tenemos que aprender 6 cosas hoy, ¿no? Entonces, por eso estoy tratando de hacer un poco rápido la cuestión. Tenemos el último ejercicio H, oración H, donde dice, Vanessa será mi asesora de tesis. Y observamos que el sujeto es Vanessa, se está hablando de ella y nos dicen que ella será mi asesora de tesis. Esto es el predicado, lo que se predica, lo que se dice de ella. Vemos el verbo ser, está bastante sencillo porque es bastante obvio aquí el verbo ser, o sea, no está como camuflado con una perífrasis que nos podría llevar a una confusión. Y luego está el atributo, mi asesora de tesis. Recuerda que las frases verbales atributivas nos dicen qué es el sujeto, cómo está el sujeto, que más nos dicen qué parece el sujeto. ¿Ya? Entonces vemos aquí atributivo. Vamos a igualarlos porque los he puesto diferentes, pero yo les había escrito las respuestas allí, ¿no? Pero me parece que está mejor aquí porque estoy presentando las frases verbales subrayadas. Estoy presentando el núcleo del predicado en rojito para que nos demos cuenta de la primera habilidad de la que les hablé, que era reconocer la extensión de la frase verbal y reconocer el núcleo de la frase verbal. Dicho esto, dicho todo esto que acabo de mencionar, entonces puedo invitarlos a responder las preguntas 1 y 2 del boletín. No lo voy a compartir porque lamentablemente yo tengo la versión de profesores que es con respuestas, ¿no? Entonces no lo puedo compartir, pero sí puedo compartir con ustedes o invitarlos a responder la pregunta 1, que trata sobre la alternativa que tiene correctamente subrayada la frase verbal. Y la 2, donde se pide que se marque, ¿no?, la alternativa donde los núcleos de las frases verbales corresponden, ¿no? Entonces, ¿qué me dicen, muchachos, sobre los ejercicios 1 y 2 del boletín, ¿no?, de las preguntas de lenguaje? A ver, les doy un minutito y luego continuamos con esta segunda parte. Ya pasaremos a los verbos. A ver, les doy un minutito, ¿sí? Un minutito. A ver, vamos a ver, ¿sí? La primera oración, o sea, la primera, perdón, pregunta es sobre la extensión de la frase verbal. En la primera dice, va a reservar una mesa en aquel restaurante y lo que ha faltado subrayar es el verbo auxiliar va más el nexo a. Eso no, eso también debe estar subrayado en la primera oración de la primera pregunta. En B, faltó subrayar el verbo respondió
y el circunstancial de negación no. O sea, debió subrayarse no, respondió de manera adecuada. En la C, oración C, ha faltado subrayar el auxiliar de la perífrasis ha estudiado. ¿Sí? Y en la D, bueno, la D es la respuesta. ¿Sí? En la 1, la D es la respuesta. En la E, faltó subrayar el verbo vendieron. ¿Sí? En la 1, la respuesta es la D, como ustedes lo han escrito en el chat. ¿Qué ocurre con la 2? Ahí tenemos que reconocer el núcleo de la frase verbal o núcleo del predicado. Dice, en Cajamarca, circunstancial del lugar, han encontrado, ese es el núcleo de la frase, restos óseos, esto correspondería al objeto directo, porque es el objeto encontrado, y recientemente circunstancial de tiempo. ¿Sí? Entonces, han encontrado, por un lado, y el lado es el curso de fonética 1, todo eso es el sujeto, debe iniciar, es el núcleo de la frase verbal, ¿sí? En agosto, circunstancial de tiempo. Entonces, han encontrado y debe iniciar, la respuesta es la E, como lo han escrito algunos de ustedes, ¿sí? La 2 es la E. Hasta ahí me parece que estamos todo claro. Ahora, ¿qué les parece si respondemos la 3 y la 4, como quien practica un poco, ¿no? Porque nosotros ya hemos visto, voy a volver a colocar aquí, ahí está la diapositiva de frases verbales, tanto atributivas como predicativas, como para que ustedes se guíen. Y hay 2 preguntas más que ya podemos responder. Y de paso, practicar. Esto es muy importante, que practiquemos, que leamos oraciones. A ver, les doy un minutito y vamos a explicar las preguntas 3 y 4. Ya, a ver, muchachos, vamos a ver la pregunta 3, ¿ya? Que corresponde a la frase verbal atributiva. ¿Okay? La respuesta es la C, efectivamente es la C, que tenemos el sujeto Mariano, ¿sí? Y luego está el predicado, lo que predicamos de él es que ha sido el coordinador encargado. En este predicado o frase verbal, lo que hacemos es, o sea, lo que decimos es una propiedad de Mariano, ¿no? Lo que ha sido. Obviamente ha sido, el verbo es el verbo ser, pero está en pasado perfecto compuesto. ¿Sí? O sea, el verbo ser, yo puedo decir él fue, él era o él ha sido. Todos somos pasados del verbo ser. ¿Ya? Entonces,
El verbo ser, ahí está como una perífrasis, o sea, dos verbos. Ha sido, perífrasis, el verbo principal es el verbo ser. Sido, dice ahí, ¿no? Y el atributo es el coordinador encargado. Es una frase verbal atributiva. Vemos atributo, vemos verbo ser o verbo predicativo, copulativo. En la A y en la B, solo para aclarar, estamos observando estructuras pasivas. Dice, serán seleccionados, fueron vacunados. Esa es pasiva. El sujeto no realiza la acción de siempre son predicativas. Bueno, eso respecto de la pregunta 3. ¿Qué pasa con la 4? Donde se nos pide identificar por el otro lado las frases verbales predicativas. ¿Sí? Aquí observamos, ¿no?, que en la primera, Raúl... no, ¿qué nos dicen? No nos dicen eso. Nos dicen, ¿qué alternativa presenta más complementos del verbo? ¿Ya? Entonces la respuesta es la C. Vamos a decir cuáles son, ¿sí? Rodrigo, sujeto, ese es el sujeto, ya estaba revisando los expedientes en la noche. Primero hay que reconocer el núcleo de la frase verbal, ¿no? El núcleo de la frase verbal es estaba revisando, este es un tiempo progresivo, estar más ando, ¿no? Tiempo progresivo. Ese sería el núcleo de la frase verbal, pero aparece el circunstancial de tiempo. Es más, hay dos circunstanciales de tiempo. Primero está el ya, que es un circunstancial de tiempo, un adverbio de tiempo. Y segundo lugar, es en la noche, otro circunstancial de tiempo. Hay dos circunstanciales y además aparece el objeto directo, que es el objeto revisado. ¿No? El objeto revisado son los expedientes. En la alternativa C, en la opción C, se observan tres complementos del verbo. 1, el complemento circunstancial ya. 2, el complemento directo, o también conocido como objeto directo. Y por último, 3, el complemento circunstancial en la noche. En la A, ¿cuáles son los complementos? Vamos a verlos. Raúl fue contratado en aquella empresa el fin de semana. Vemos que el núcleo de la frase verbal es fue contratado, es una pasiva. En aquella empresa es circunstancial de lugar y el fin de semana circunstancial de tiempo. Hay dos complementos, dos circunstanciales. En B, fue atacada, es el núcleo de la frase verbal. Terriblemente es el complemento circunstancial de modo. Por el incendio forestal es el complemento agente. Hay dos complementos, igual que en la A. En la D, hoy publicaron los resultados del concurso docente. Todo eso es el predicado o frase verbal. Luis es el vocativo, no es el sujeto, ¿cierto? El sujeto es tácito porque debería ser ellos, ¿no? Ellos publicaron o ellas. Bueno, el núcleo del predicado es publicaron. Hoy es el complemento circunstancial de tiempo. Y el objeto publicado es los resultados del concurso docente. Sería el objeto directo o complemento directo. Hay dos complementos igual que en A y B. Y por último, en E, Liz, vocativo, van a inaugurar la nueva carretera en el norte del país, es el predicado o frase verbal. Van a inaugurar, todo eso es la frase, perdón, el núcleo de la frase verbal. La nueva carretera es el objeto directo, o sea, el objeto inaugurado. Y en el norte del país es el circunstancial del lugar. ¿Sí? Entonces la respuesta es la C, 4C, ya que presenta tres complementos. Díganme ustedes si la 4 queda clara, si quieren que la explique de nuevo, si desean que explique algún complemento, porque esta pregunta yo reconozco que es un poquito más difícil
que la 3, por ejemplo, ¿no? Un poquito más difícil. A ver, pueden ustedes comentarme si les ha quedado claro este problema, ¿no? Este ejercicio, o si podemos ya pasar con la teoría, si podemos continuar. A ver, los escucho. Ya saben que pueden escribir sus preguntas, ¿ya? No se preocupen, hay tiempo y lo que queremos es que ustedes desarrollen las habilidades. Bueno, ahora, empecemos ya, dejamos un poquito hablar de la frase verbal, ya sabemos reconocerla, la estructura de la frase verbal, o sea, su núcleo y sus complementos, y también los tipos de frase verbal, atributiva por un lado y predicativa. Pasemos a ver el verbo y esta sería toda la segunda clase, la segunda parte de la clase, donde por favor les pido estar muy atentos al modo, al aspecto, y por otro lado, segundo lugar, a los tipos de verbos, ¿ya? Transitivos, intransitivos, regulares y irregulares sobre todo. Son los que más problemas nos dan. No quiere decir que son los únicos que vamos a ver de más, pero son los que más problemas nos pueden generar. Bueno, veamos entonces. Ya hemos dicho que el núcleo de la frase verbal es el verbo, ¿no? Parece una redundancia, pero hay que mencionarlo. Ahora, siempre nosotros lo que hacemos es definir las palabras como para que recordemos lo que ya se ha ido viendo antes y para ir recordando, que se nos vayan quedando palabras muy, muy claves como variable. Recuerda que el verbo es variable. ¿Esto qué significa? Que admite morfemas flexivos y sus morfemas flexivos no son los mismos que los que vemos en la FN. ¿Recuerdan ustedes que si nosotros decíamos habla culta, habla es un nombre femenino o un sustantivo femenino y lleva su adjetivo culta femenino, aunque su artículo sea el habla culta para evitar la cacofonía. Y si un sustantivo es masculino, como, no sé, a ver, borrador va a llevar un artículo masculino, el borrador, y un adjetivo masculino como el borrador blanco, ¿no? Porque el sustantivo tiene género, tiene número. En cambio, el verbo no admite estos mismos, no es lo mismo hablar en esos términos en el verbo. Los accidentes que tiene el verbo son modo, tiempo, número, persona, aspecto. ¿Sí? Entonces, ¿hay algo que coincide con el nombre? Sí, el número, pero nada más. ¿Sí? Con el pronombre, ¿qué coincide? En la persona, porque los pronombres tienen personas, tienen número, pero no todos, ¿no? Bien, entonces, el verbo es variable. No es una categoría invariable como el adverbio, como las preposiciones, no, es variable. Cuando nosotros hacemos variar el verbo, a eso se conoce la conjugación verbal. Cuando yo digo, a ver, hazme variar el verbo en primera persona, ¿no? En persona, mejor dicho. A ver, cámbialo. De amar, ¿cómo sería? En primera persona, pasado, presente y futuro. Cámbialo en tiempo, ¿no? Sería yo amo, yo amaré y yo amé, ¿sí? A ver, conjúgame el verbo leer. Ah, bueno, sería yo leo, yo leeré, yo leí. Conjúgame el verbo vencer. Yo venzo, yo vencí, yo venceré. Y así. Eso se llama la conjugación. Y esto es muy importante. Basta con que lo hagas con la primera persona. Si tú sabes conjugar los verbos solo en primera persona y jugarlos en los tres tiempos, pasado, presente, futuro, va a ser clave para que reconozcas verbos regulares y irregulares. No tienes que irte a la segunda, tercera persona, no tienes que saberte toda la tabla de conjugación necesariamente para marcar ese tipo de preguntas. No, basta con que tú conjugues en la primera los tres tiempos. Lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Bueno, además, sintácticamente, el verbo cumple la función de núcleo de la FV, de la frase verbal, o del predicado, que es lo mismo. Y semánticamente, esto es muy importante. El verbo expresa acciones, nos expresa el estado y el proceso. Ese es su significado, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo morir no es una acción, ¿no? Ya vengo, me voy a morir, ¿no? O sea, no puedo decir eso, o sea, porque no es una acción, ¿no? Como ejercitar, saltar, ¿no? Voy a cocinar, ¿no? Voy a estudiar, ¿no? Pero morir es un estado, resultado, ¿no?
Un proceso podría ser ver, estudiar, estudiar es un proceso, o sea, no es una acción, ¿no? Necesariamente. Así que, miren, los distintos significados de los verbos es sumamente interesante porque eso nos va a llevar a hablar de clases de verbos transitivos, intransitivos, personales, impersonales y demás. Aquí vemos la estructura del verbo. Tiene una raíz que es muy importante para hablar de verbos regulares y irregulares y tiene una amalgama, una desinencia, una terminación que expresa todos estos accidentes. De todos ellos, tiempo es fácil, ¿no? El pasado del verbo haber estudiar, estudié, de saltar, salté, ¿no? De ingresar, ingresé, ¿ya? De tomar, tomé. Entonces, el tiempo es fácil cuando decimos pasado. Cuando decimos futuro, bueno, saltaré, amaré, estudiaré. En presente, estudio, tal. El tiempo es sencillo. Pasado, presente, futuro tiene el español. El número, singular o plural, ¿no? El singular, a ver, de verbo amar, yo amo. El plural, amamos. El singular de estudiar, estudio. El plural, estudiamos. ¿No? Uno indica cuántos realizan la acción, o si es uno o si es más de uno. Cocino, cocinamos. ¿Sí? El tiempo y el número fácil. Persona, primera, segunda y tercera. Yo amo, tú amas, él ama. Yo estudio, tú estudias, él estudia. ¿Ya? En fin, o sea, pueden ser una infinidad de verbos. Pero siempre, o sea, los más difíciles son el modo y el aspecto, pero eso yo les decía al iniciar la clase, concéntrense en ellos también. Sí, porque es un poquito más difícil. Más adelante los vamos a ver. Ahora, existen formas verbales de dos tipos. Las llamadas personales, donde tú puedes reconocer la persona, por eso se llama personales, y los no personales porque no puedes atribuirle una persona específica conocida. Por ejemplo, estudiará, tú sabes que puede ser es la tercera persona. Es decir, es un él o es un ella, ¿no? Él estudiará o ella estudiará. Venció, sabes que es un él o un ella, una tercera persona. Puede estar acá el verbo amé, ¿no? Amé, que sería primera persona. Castigas, ¿no? Que sería segunda persona. Estudiamos, que sería la primera del plural. Entonces, a estos verbos que están conjugados, que puedes reconocer por su desinencia a qué persona pertenece, o sea, de quién nos está hablando, se llaman personales, son formas personales. Pero por otro lado tenemos formas no personales, son llamados verboides, y tenemos de tres tipos. Los infinitivos que terminan en letra R y que pueden llevar la vocal temática A, E o I, como trabajar, que tiene como vocal temática la A, y de estos verbos tenemos estudiar, cantar, plagiar, preguntar y muchas, muchas formas más. Pero también hay verbos que terminan en er, ¿no? Como comer, leer, beber, ¿no? Entretener, tener, ser también, y muchos más que yo imagino que ustedes me pueden, si yo les pregunto, va a ser una lista bastante grande. Tenemos también los verbos que terminan en ir, ¿no? Como reír, asistir, ir, el mismo verbo ir, y demás, ¿ya? Bueno, el infinitivo muchas veces cumple la función de verbo, pero también puede cumplir la función de sustantivo. Es decir, puede ir acompañado de artículo, ¿no? Como el trabajar, el estudiar, el comer, el reír. Puede ser. Y puede funcionar como verbo cuando está con otro verbo, ya sea formando perífrasis o formando oración compuesta. ¿Sí? Por ejemplo, perífrasis, voy a trabajar. Esa es una perífrasis. ¿Sí? Voy a estudiar, voy a comer, voy a reír, voy a asistir. O también con el verbo deber, ¿no? Debo trabajar, debo estudiar, debo comer, debo leer, debo reír, debo asistir. Pero puede formar oración compuesta cuando está con el verbo querer, por ejemplo. Quiero trabajar, quiero estudiar. Esa es oración compuesta, ya no es perífrasis. Bueno, tenemos también la forma no personal participio. En el participio tenemos cantado y premiado, pero chicos, podría ser con el verbo, por ejemplo, que termina en er, ya no va a ser comer, pues su participio no va a ser comado, sino va a ser comido, ¿no? Porque termina en er. En leer también, ¿no? Leído, ¿sí? En reír, reído, en asistir, asistido. O sea que el participio puede terminar en ado o en ido.
porque la A, la I son las vocales temáticas, ¿no? Ahora, hay participios que no terminan en ado o ido, sino que terminan en to, como es el caso de romper, ¿no? Que tiene la forma, o sea, es roto y no rompido, porque es un verbo irregular. Y tenemos freír, ¿sí? Que tiene la forma freído, que sí se acepta, y la forma frito, que sería su forma irregular. No es lo mismo que romper, no es que romper tenga su forma rompido y roto, no, romper solo tiene roto, o sea, solo se acepta roto, solo es roto, pero freír tiene ambas, se acepta ambas, tanto freído como frito. Y lo mismo con imprimir, ¿no? Su participio es imprimido, pero también está impreso. Entonces, ambas se aceptan. ¿Cómo sería con el verbo cubrir? A ver, ¿cómo sería cubrir? A ver si digo romper, yo he roto, yo he... A ver, ¿cómo sería? ¿Cubrido o cubierto? Solo una de las dos se acepta, ¿sí? Para el caso de cubrir, y así tenemos estos participios pasivos, son pasivos, porque acá no se dice, pero también hay participios activos, ¿sí? El participio activo, por ejemplo, de cantar sería cantante. Su pasivo, cantado. El participio activo de estudiar sería estudiante y su pasivo, estudiado. El activo de, bueno, sí, de asistir sí hay. Asistir, asistente. Y su pasivo, asistido. ¿Ya? De preocupar, ¿cuál sería su activo? Preocupante. Y su pasivo, preocupado. ¿Ya? Entonces ahí está, estamos viendo ahí los participios y que algunas veces pueden ser en todo, como en cubierto, como en impreso, como en roto, como en dicho, que terminan en cho, ¿no? Pueden terminar en tocho y so. ¿Sí? Estos participios, chicos, aparecen en perífrasis, ¿no? Por ejemplo, con el verbo haber. He cantado, has cantado, han cantado, hemos cantado, ¿ya? En esas perífrasis de pasado perfecto compuesto. Como he premiado, hemos premiado, han premiado, o también en futuro habremos premiado, porque no, también puede aparecer eso con el verbo haber, pero también puede aparecer con el verbo ser, y sobre todo formando pasivas, ¿no? Por ejemplo, es premiado, será premiado, fue premiado, es estudiado, será estudiado, es asistido, será asistido, es leído, fue leído, será leído, es comido, fue comido, ¿no? Pero trabajado no se puede porque es un intransitivo, no puedo decir fue trabajado, no se puede. Y tenemos por último la forma de gerundio que termina en endo, ya sea en yendo o en yendo. Por ejemplo, si fuera a trabajar, sería trabajando, si es estudiar, estudiando, si es comer, pues ahí está el comiendo. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un yato, como leer? No va a ser leendo, sino tendrás que insertar una Y para que digas leyendo. Y siempre es con los verbos que tengan yato siempre, ¿no? A ver, ¿qué otro verbo tiene la secuencia EE? Así como leer, poseer, ¿no? Podríamos decir poseyendo, ¿sí? En reír, bueno, riendo, en asistir, asistiendo. Estos gerundios aparecen con el tiempo progresivo formando perífrasis de un tiempo continuo, ¿no? Por ejemplo, estoy vendiendo papas, estoy saliendo con él, hemos estado cantando toda la tarde, ¿no? Formando este tiempo continuo y progresivo de una acción continua, ¿no? Muy bien, entonces hemos dicho las ideas más importantes de las formas no personales. También indicarles algo, ¿no? El gerundio es una de las formas verbales más utilizadas en el lenguaje jurídico. No sé si ustedes van por derecho o por las ciencias políticas o las ciencias del derecho, ¿no? Pero es muy común que en el lenguaje jurídico se utilice el gerundio porque es un uso como arcaizante o antiguo. Pero también es cierto que ahí se cometen errores, ¿no? Por ejemplo, indicando posterioridad. El gerundio nunca debe indicar tiempo posterior. Por ejemplo, si yo digo, conocí a mi novio casándonos un año después, ¿no? Acá hay dos acciones. Una, que conocí al novio o a mi novio, y dos, casándonos.
La segunda acción es casándonos, entonces eso, el gerundio no puede indicar ello. ¿Cómo se soluciona? Conocí a mi novio y nos casamos 2 meses después, ¿sí? Pero no decirnos casándonos, ¿no? Otra oración parecida con tiempo posterior podría ser, ¿no? Empezó la pandemia, desatando muchos muertos en todo el mundo. Bueno, ese desatando es tiempo posterior, porque primero aparece la pandemia, luego se desataron la ola de muertos, entonces tenía que ser y se desataba una ola de muertos tiempo después, ¿no? Siempre con I, o sea, no con ese gerundio. Otro tipo de gerundio mal usado es el que complementa el nombre. Por ejemplo, llegó la señora trayendo una caja de perfumes. No, eso no se acepta. O sea, el trayendo es el gerundio, no puedes modificar a la señora. Trayendo tiene que estar siempre con un verbo, ¿sí? La señora está trayendo, ¿sí? Ahí sí, ¿no? Pero decir, la señora trayendo, no. O sea, la señora que trae perfumes, se tendría que decir. La policía decomisó una bolsa conteniendo droga. No, porque dice una bolsa conteniendo, o sea, esa secuencia de un nombre con un gerundio no se acepta. Tendría que decirse una bolsa que contenía, ¿sí? Ok, bueno. Dicho eso, yo creo que es suficiente como para que podamos asomarnos al boletín y tratar de responder la pregunta 12. Los invito a ver su separata y a que ustedes lean la pregunta 12. Es sobre el uso incorrecto de la forma del gerundio. ¿Sí? Tenemos 5 alternativas. Durante el viaje él estuvo contemplando, el gerundio es contemplando, a la laguna varias horas. Hoy llegó la embarcación trayendo artículos importados, el gerundio es trayendo. En la C, los escolares iban desfilando emotivamente ante el jurado local. Ahí el gerundio es desfilando. En la D, ya han pasado 4 horas y sigue lloviendo incesantemente, es lloviendo el gerundio. Y por último tenemos Rosario lo miraba sonriendo mientras Arturo explicaba el hecho. A ver, muchachos, de todas ellas, ¿cuál presenta un gerundio inadecuado? O porque indica tiempo posterior, que es la forma incorrecta, o porque está modificando un nombre, un sustantivo. A ver, ¿qué dicen? Si tienen alguna pregunta, ya saben. Me avisan. No se escucha. ¿Se escucha? ¿Me escuchan? O de repente no me escuchan nada. Bueno, no los escucho. Escucho un micrófono por ahí. A ver, vamos a ver, ¿sí? En la pregunta 12, ¿ya? En la pregunta 12, la clave correcta es la B, la alternativa es la B. Es decir, en hoy llegó la embarcación trayendo artículos importados, hay un error en el uso del gerundio porque está modificando el sustantivo embarcación. Entonces debió decirse, o debemos corregirlo, como hoy llegó la embarcación que traía artículos importados. ¿Sí? Ahora, ¿hay alguna consulta hasta aquí? Estoy tratando de organizarme en cuanto a la clase e ir respondiendo junto con ustedes las preguntas de la separata. ¿Sí? Voy a continuar entonces. Si no hay preguntas, continúo. Ya saben que en cualquier momento ustedes escriban su pregunta, yo lo leo y les explico, ¿ya? ¿Sí? A ver, pasemos a ver en cuanto al modo, ¿sí? En cuanto al modo, recuerda que los verbos indican tiempo, pasado, presente, futuro, amé, amo, amaré, ¿sí? Indican número, estudio, estudiamos, ya indican la persona. Entonces, vamos a hablar ahora del modo. Hay 3 modos en que aparecen los verbos. Todo verbo que leamos aparece en los 3 modos, ya sea indicativo, subjuntivo o imperativo. El indicativo expresa la actitud del hablante de una manera real y objetiva. Es decir, es informativo. Es cuando en el verbo, la oración que contiene el verbo
es una información. Por ejemplo, ella terminó la tesis. Mira, hay una persona que te está contando lo que hizo ella. Ella terminó la tesis. Te contó los hechos. Te informa. Inés vende revistas. Te está informando. El indicativo es informativo. El modo subjuntivo puede expresar un mundo que no es real. O sea, puede ser el mundo de los deseos, puede ser el mundo... Por eso se le llama el de la irrealidad. ¿Sí? Es el de la duda, es el del deseo, es ello. Por ejemplo, quizá trabaje el sábado, es de duda. No te asegura. No te dice, trabajaré el sábado. No, te dice, quizá trabaje. ¿Ya? Probablemente viaje a Puno. No te está diciendo, viajaré a Puno. Te dice, probablemente. Si te dijese, viajaré a Puno, es indicativo, ¿no? Que te está informando. Ojalá apruebe, es un deseo. ¿Ya? No es lo mismo que aprobaré la solicitud, ¿no? Donde te informa, es indicativo. Acá es subjuntivo. El imperativo expresa un ruego o una orden, ¿no? Una súplica. Por ejemplo, alumnos estudien, por favor. Abre las ventanas, resuelve ese ejercicio. Bueno, ahí están los tres modos y eso nos va a permitir responder una de las preguntas sobre modo, si no me equivoco, era la 5. La pregunta 5 es una pregunta de correlación, ¿no? Donde te dan 3 oraciones en números en romanos en una columna y a la derecha aparece la columna de modos, subjuntivo, indicativo, imperativo. Chicos, ¿cuál sería la respuesta en la 5? Los leo en el chat. ¿Sí? Les doy un minuto, voy a tomar un vaso de agua, traigo mi agüita y los leo. Así es, en la 5 la opción es la D. Por favor, desarrolla. Acá es como una especie de pedido, de ruego, ¿no? No, es un favor que se desarrolla, es imperativo. Tal vez estudiemos, está en subjuntivo, nunca duda, es el mundo de la no realidad, ¿no? Y Carlos viajará, pues es una información, es indicativo. ¿Sí? La 5 es la D. Continuemos con el otro accidente, que es el... Bueno, acá están los 3 accidentes, ¿no? El de tiempo, podemos ver que el español tiene 3 tiempos. El pasado, como Adela leyó un libro. El del presente, el alumno resuelve. Y el del futuro, como Teófilo publicará. En persona se hace referencia a las 3 personas gramaticales. Primera, que es el que, en el momento en que estén hablando, es el que hace uso de la palabra, es el yo. El de la segunda, que es al interlocutor, a quién va dirigida o va dirigido el mensaje, que sería el tú. Y a la tercera, que es de quién se habla, que puede ser la tercera persona, él o ella. Y como en otras lenguas se distingue un eso, ¿no? Como en inglés, donde tenemos el he, el she, el it. El español no tiene ello, ¿sí?
Esto es muy interesante, ¿no? Pero bueno, tenemos aquí primera persona, yo estaré, luego está él encomendó un pedido, segunda persona, tercera persona, ¿no? Y segunda persona plural, ustedes prepararon. En número tenemos la cantidad de participantes, ya sean singular o plural, como asistí, una sola persona a la que asiste, singular, estaremos, son varias, son más de una, plural, y ellos redactaron también en plural porque se entiende que es más de una. Ahora sí, pasamos al aspecto, ¿sí? Al aspecto. El aspecto expresa si se concluye o no la acción verbal, pero no es tan simple de explicar, ¿sí? Podemos encontrar el aspecto perfectivo y el imperfectivo. Acá he colocado un recuadro en azul que me gustaría que ustedes recuerden. Nos dice, para empezar, el aspecto está muy relacionado al tiempo. Muy relacionado al tiempo. ¿Sí? ¿Cuántos tiempos tenemos? 3. ¿Cuáles son los tiempos? Pasado, presente y futuro. ¿Sí? Entonces, primera idea, chicos. Escucho por ahí un micrófono encendido. ¿Sí? De Chaiko, me parece que está encendido su micrófono. Apáguenlo, por favor. Chaiko, su micrófono está encendido. Apáguelo. Se le escucha que está cantando. Lo vamos a seguir. No se preocupe, vamos a hacerle todo. No sé qué está haciendo. Ya, a ver, por favor, apague su micrófono. Bueno, voy a continuar. Por favor, apague su micrófono, Chaiko, lo estamos escuchando. Vamos a empezar a hacerle coro, no se preocupe. En el aspecto perfectivo, bueno, lo que les quería decir, ¿no? Esto se relaciona mucho con el tiempo, ¿sí? Mucho. Entonces, a mí siempre me dicen, profesora, pero ¿cómo es eso que el aspecto indica que se ha concluido, no se ha concluido, si todo está en pasado? ¿No acaso todo pasado ya fue, ya se acabó? No siempre, ¿ya? Entonces, aquí hay que ser un poquito más así como detallistas. Recuerden ustedes que hay 3 tiempos, pasado, presente y futuro. Chicos, primera regla, primera idea, el presente siempre es imperfecto. ¿Sí? El presente siempre es imperfecto. Yo no sé cómo se hace para silenciar, porque me está dando ya curiosidad, ¿no? Vamos a ver qué. O sea, como así en el Meet sí es más sencillo, porque siempre he trabajado en Meet. No tengo idea. No sé cómo se hace. Ay. Está, ya lo hice. Ya pude. Listo. Disculpen, ya, lo tuve que silenciar. Bueno, ya, continuamos. A ver, les decía que el presente siempre es imperfecto, siempre. O sea, si tú ves una oración como Elías alquila una casa, Elías postula todos los años, Elías vive en Lima, está en presente. Entonces ya sabes que siempre va a ser imperfecto o imperfectivo, como tú lo quieras llamar, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con el pasado? ¿Qué ocurre con el futuro? Tenemos 2 tipos de pasados, el pasado perfecto y el pasado imperfecto. Entonces, tienes que aprendértelos, ¿no? Yo te aconsejo que te aprendas uno de los dos, no los dos, porque bueno, si puedes aprenderte los dos, chévere, ¿no? Pero a veces es más fácil aprenderse uno y lo otro es ya lo que resta, ¿no? Entonces, recuerda que el pasado y el futuro tienen formas perfectas e imperfectas. Ahora, ¿qué ocurre con el pasado imperfecto? ¿Sí? Yo lo reconozco, o sea, para mí, lo que yo marco siempre, lo que yo me aprendo, siempre es uno. El imperfecto termina en aba, si es que los verbos terminan en ar, o sea, si es amar, ¿no? Amaba, si es cantar, cantaba. Pero si el verbo no termina en ar, sino en ir o en er, como en beber y tener y partir y vivir, va a terminar en ia, ¿ya? Como partía, vivía, leía, ¿no? ¿Sí? Entonces yo me aprendo eso. Siempre que yo vea aba o ia, va a ser imperfecto. Todo lo demás que se ha pasado, tiene que ser perfecto, ¿sí? Excepto el verbo ser, porque el verbo ser es un verbo problemático, ¿ya? Pero bueno, pensemos, el verbo, a ver, si a mí me dicen Jaime cantaba valses criollos. Ah, bueno, si yo veo ahí Ava, ya sé que es pasado primero. Primero reconozco, pasado, cantaba.
Yo sé que el pasado puede ser perfecto o imperfecto. Si tiene aba, es imperfecto. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si me dicen Jaime cantó un vals criollo? Pues ahí ya sigue siendo pasado, he reconocido que es pasado, pero ya no termina en aba o ia. Entonces, ¿qué me queda? Tiene que ser perfecto. ¿Sí? Jaime vivió con su mamá hasta los 30 años. Vivió, dicen, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál sería el imperfecto? El imperfecto de vivió tendría que ser con aba o con ia. Y como es vivir, pues tiene que ser con ia, vivía. ¿Ya? Si me dijesen Jaime vivía con su mamá, ahí sería imperfecto. Pero si me dicen Jaime vivió, pues ahí es perfecto. Si, profesora, si me dicen un perfecto compuesto como Jaime ha vivido, Jaime ha trabajado, Jaime había vivido, había trabajado, ¿no? Si me lo ponen así en una forma compuesta, ¿qué es? Siempre las formas compuestas son perfectas, ¿ya? Siempre son perfectas. Entonces, vamos a ver, mira, el perfectivo es Elías alquiló, ahí está el pasado perfecto, que es alquiló, no termina en aba ni en ia. Diseñaron, que no termina en aba ni en ia, y hemos ahorrado que es la forma perfecta, compuesta, ¿sí? El imperfecto, como puedes ver, está en presente, porque el presente siempre es imperfecto, venden ricos postres, está el pasado, estudiaba, y otra forma imperfecta del futuro es que el futuro simple siempre va a ser imperfecto, ¿no? Por ejemplo, entrevistará es futuro simple, por eso es imperfecto. ¿Cómo sería un futuro perfecto? Vamos a escribirlo aquí. ¿Qué les parece si les doy el ejemplo? Porque no está. Lo voy a escribir. Ay, Dios. ¿Cuál era? Esta. Ya vamos a poner acá un ejemplo de futuro porque no hay, ¿no? Lo vamos a añadir. Futuro perfectivo. habrá, habrá entrevistado. ¿Ya? Habrá entrevistado al cantante. Entonces tenemos dos formas futuras. ¿Sí? Entrevistará, que es la forma simple, por lo tanto es un futuro imperfectivo, y habrá entrevistado, que es la forma compuesta, por lo tanto ahí sería el perfectivo. ¿Sí? Ahora, dicho esto, vamos a realizar este ejercicio de aplicación, estos dos ejercicios. El primero corresponde al modo. Tú te acuerdas que hay tres modos, ¿no? Modo indicativo, subjuntivo e imperativo, para hacerte recordar. Y en la número 2 tenemos el aspecto verbal, que puede ser dos, perfectivo o imperfectivo. ¿Sí? A ver, les doy un minutito y luego explico cómo se desarrolla esta, ¿sí? Les doy un minutito.
A ver muchachos, continuemos. Acá tenemos las respuestas. En la primera, modo indicativo, porque nos informan únicamente lo que hace César, ¿no? César trabajó. En la segunda, tal vez vayamos a Piura, es el modo subjuntivo, porque es el modo de la irrealidad, específicamente de las dudas, ¿no? De las no certezas. En la C, es imperativo porque se le está dando una orden al sujeto que es tú, pero vocativo es Gustavo. En la D, ¿no? Probablemente María nos diga, es el modo subjuntivo, el modo de la irrealidad, de las dudas, como es probablemente. Y en la última es modo indicativo porque sí nos informan algo que les, bueno, que parece que les es obvio, que les es, ¿cómo se dice? Esta información de primera mano, ¿no? Luego tenemos en el ejercicio 2 o en la pregunta 2, es acerca del aspecto verbal. En la primera, él se ofreció, recuerden que el aspecto se vincula con el tiempo, esa es la clave, reconoce el tiempo. Bueno, la vez pasada ofreció, ahora este pasado no termina en aba o ia, no es ofrecía, por ejemplo, entonces es perfectivo. En la B, el sobrino de Luis ha ingresado, es pasado, ¿no? Este es un pasado perfecto simple, perdón, pasado perfecto compuesto, tiene dos verbos, ha ingresado, entonces es perfectivo. En la C ellos contaban, mira, termina en aba, bueno, tiene la N del plural, pero eso no importa, ¿sí? Ese es aba, así que tenemos un imperfecto. En la D, Emilio se sentía, termina en ia, y por lo tanto es imperfectivo. Y en la siguiente es un futuro, ¿no? Acabaremos nuestra carrera. Sabemos que el futuro tiene dos formas, tanto el perfecto como el imperfecto. Este es un futuro simple, ¿no? Es acabaremos, no dice habremos acabado. Entonces, como es simple, es imperfecto. ¿Ya? Bueno, hasta aquí hemos llegado a la mitad de la clase. Voy a continuar porque si no se me acaba el tiempo. Me parece que había una pregunta de aspecto en su separata. Me parece que era la pregunta... Oh, no las teníamos. Teníamos todas... Así, la pregunta 7. ¿Sí? A ver, muchachos. Hay dos enunciados en la pregunta 7. Estudiaba italiano en aquel... no, perdón, hay 3. Estudiaba italiano en aquel instituto. Oye, Kina, ¿qué haces? No me vais a apagar la computadora, ¿eh? No. Me apagas y me quedo sin hacer clase. Ahí nomás quédate, tranquilito. Ya. Dice, estudiaba italiano en aquel instituto. Luego dice, ellos salían muy temprano. Y en la tercera, Leonidas rindió el examen. A ver, vamos a ver en qué aspectos se encuentran. Oye, dice, estudiaba, termina en aba, es imperfectivo. Salía, termina en ian, imperfectivo. Y rindió, es un pasado perfectivo. La respuesta sería imperfectivo, perfectivo. Es decir, la D. ¿Está bien? Bueno. Dicho esto, podemos ya pasar a la siguiente parte de la clase, penúltima parte de la clase, que son las clases de verbos. Según la clase de frase verbal, tenemos dos tipos. Por un lado se encuentran los copulativos que funcionan como nexo entre el sujeto de quien se habla y el atributo, que es la propiedad que le damos a ese sujeto. Estos verbos son ser, ya sea en su forma presente, como es ella es, ¿no? Ese es está en qué tiempo presente, aspecto imperfecto, qué persona tercera, qué número singular, qué modo indicativo. Ese verbo es el verbo ser conjugado en presente, singular, perfecto, tercera persona, indicativo. ¿Sí? Luego tenemos verbo estar, también es un verbo copulativo, siempre que sirva de nexo entre un sujeto y un atributo. Y vemos que Lucas es de quien se habla y su atributo es nervioso. Y lo estamos enlazando con estar. Y Lucas está nervioso. Está en presente, pero no hay problema si estuviese en pasado. ¿No? Estaba nervioso, pasado imperfecto. En pasado perfecto, profesora, también estuvo nervioso. Pues estuvo nervioso, sí, pues estuvo nervioso. En futuro estará nervioso. En futuro perfecto habrá estado nervioso. ¿Ya? Entonces, bueno, ya sabes, puede ser
en cualquiera de los tiempos, en modo, puede ser en modo subjuntivo, puede ser en modo imperativo, no hay problema. Puede estar como un auxiliar, profesora, claro. Por ejemplo, Lucas tiene que estar nervioso. Lucas debe de estar nervioso. Lucas volvió a estar nervioso. ¿Ya? O sea, puede estar como un auxiliar, no hay problema. ¿Ya? Otro verbo copulativo, el tercer verbo copulativo es parecer, ya sea en presente, pasado, futuro, enlazando un sujeto tácito expreso y su atributo. Por ejemplo, ellos parecen muy ingenuos. El sujeto es ellos, aunque está tácito. ¿Sí? Y ahí está el verbo copulativo que sirve de nexo y está en presente, pero ya sabes que puede estar en pasado o futuro. No hay problema. Por otro lado, tenemos los verbos predicativos. Ellos no sirven de nexo, ¿ah? No te dicen, estoy enlazando al sujeto con el atributo, no. Ellos predican o te dicen la acción que hace el sujeto, ¿sí? Entonces, se clasifican a su vez en tres tipos de verbos, ¿no? Tenemos los transitivos, que requieren, admiten el objeto directo, ¿ya? Entonces, si a ti te dicen, a ver, ¿cómo reconocer verbos que tengan objeto directo? Primero lo primero. O sea, es la base. No vayas a pensar que el verbo ser es transitivo, que el verbo estar o el parecer son transitivos. Esos tienes que desecharlos. Primero descarta. ¿Ya? Una vez que tú descartas que no se trata del verbo ser, estar o parecer, ahí recién te atreves a verificar si es transitivo. Estos verbos, cuando tú los veas en las oraciones, tú les pones lo y suenan bien. No te van a mirar feo, te van a decir, no, no. Estos verbos, cuando tú les pones lo o la, correcto. ¿Sí? Te va a decir, sigue, sigue, sigue. Por ejemplo, si se tratase del verbo leer, y la oración es en pasado, lo leyó. Ya, Juana leyó un periódico. Tú le pones lo leyó, y el verbo va a decir, bien, correcto. Llevar, Juana lo llevó. Pintar, Juana lo pinta. Colocar, ella lo coloca. Escuchar, lo escucha, lo repara y así, lo observa, lo remite, lo tiene, lo vende, lo compra, lo mira, lo muestra, lo impone, lo teje, lo usa, lo hospeda. Si tú quieres en futuro, lo leerá, lo llevará, lo pintará, lo colocará, lo escuchará, lo impondrá, lo tendrá, lo venderá, lo comprará, lo mirará, lo usará, lo hospedará. En pasado también. ¿Sí? Estos verbos aceptan el objeto directo. No necesariamente un OI. No necesariamente tiene un objeto indirecto. ¿Ya? Por ejemplo, leer. A ver, yo leo algo para ti. Ah, ese sí tiene OI. Sí acepta un OI. Por ejemplo, yo te leo cuentos. ¿Sí? Yo leo cuentos a los niños. ¿Ya? Llevar. Ese sí, pues, ¿no? Yo llevo algo para ti. Le llevé mazamorra. Pintar. Le pinté una flor. Colocar. Le coloqué, a veces es raro, ¿no? Un poco raro. Le coloqué, podría hasta ser. Colocar algo a alguien, ¿no? Un poco difícil. Escuchar algo a alguien, ese no. Ese solamente tiene OD. Escuchar música, escuchar a los padres, escuchar a ver a quién, al famoso artista, pero siempre va a ser OD, no va a haber OI. Reparar algo a alguien, le reparé su cocina, esta podría ser. Observar algo a alguien, no, ese solo tiene OD. Observo una cosa, observo a una persona, pero siempre la persona o la cosa observadas van a ser OD, no va a haber OI. ¿Sí? Entonces, ¿qué tienen los verbos transitivos? Obligatoriamente, o bueno, admiten el objeto directo, pero no necesariamente el OI. No necesariamente. Ahora, ¿qué son los intransitivos? Son los que no admiten, son los que rechazan. Yo diría algo más fuerte, rechazan el OI. Entonces, si tú le pones lo o la, lo va a rechazar y te va a decir, ¿qué cosa? Está mal. Por ejemplo, venir. Tú no puedes decir lo vine, lo vino. El verbo ir, lo fue, lo va, ¿no? Lo irá, no puedo decir. Lo viajará, lo viajó. Lo descansó, lo descansará. Lo murió, lo llegará, lo saldrá. Lo nadará, lo nació, lo corrió, lo creció, lo caminó, lo anduvo. O sea, no se puede. ¿Sí? Estos verbos intransitivos rechazan el OD. Pueden tener OI, ojo con esto, pueden tener OI. ¿Sí? O sea, pueden tener un objeto indirecto, ¿no? Se fue, se murió, ¿qué más? Se corrió también, he visto que dicen eso los políticos.
nada más, no he visto otro que tenga. ¿No? Algunos intransitivos, o sea, tienen, arrodillarse, por ejemplo, ¿no? Me arrodillo. Tienen este objeto indirecto que no hay un OI, un OD, pero tienen OI. ¿Ya? Vamos a encontrar ciertos intransitivos que tienen OI. Y tenemos además los impersonales. Ellos no admiten sujeto y son conjugables únicamente en tercera persona y pueden referirse a fenómenos naturales. Por ejemplo, un impersonal así muy conocido es el verbo haber. Ellos no aceptan la primera, segunda, tercera persona. Perdón, la tercera sí, pero no aceptan el plural. Sin embargo, y acá nuevamente lo digo, no es momento oportuno decirlo, la lengua varía. Tiene variedades lingüísticas llamados dialectos. Hay zonas del Perú, es una característica del castellano peruano y del castellano en realidad latinoamericano, ¿no? Decir habían en plural cuando el objeto directo es plural, ¿no? Por ejemplo, habían muchos estudiantes y suelen decirlo así, ¿no? Hacer una concordancia entre el objeto directo y el verbo es un poco raro, porque cuando yo digo yo compré artículos, yo no digo yo compraron artículos, ¿no? Porque el verbo no concuerda con los artículos, o sea, el verbo concuerda con el sujeto, con el que compra, ¿no? Yo compré, singular. Nosotros compramos un perfume, ¿no? Pero es un perfume, no concuerda compramos con el perfume, sino con nosotros. Pero a veces las personas que hablan un castellano regional tienden a decir, habían muchos heridos, habían muchos muertos, hubieron muchos muertos, pero este verbo no tiene sujeto, entonces no tiene que concordar con el objeto, ¿no? Aunque, como les digo, en varias regionales lo hacen así. Ahora, eso no significa que hablen mal, que no saben nada y todo lo que siempre se suele asociar a las personas como hablan, ¿no? Simplemente es una variedad de la lengua, ¿ya? Ahora, el verbo hacer en ciertas situaciones es impersonal, no siempre, no sé si yo digo yo hago mis tareas a tiempo, ahí es personal, pero si yo digo hace frío, hace calor, es impersonal porque está indicándote un fenómeno natural, un tiempo. Llueve, nieva, graniza, nevarse repetidos, ¿no? Tronar, son también verbos impersonales porque no hay persona que realice esa acción, ¿sí? Son impersonales meteorológicos, ¿no? Y ese hacer, ojo, que no es hacer cualquiera, es hacer frío, hacer calor. También he escuchado que algunos dicen hace hambre, ¿no? O sea, yo no sé, pero bueno, sería cuestión de estudiarlo también. Hay otros tipos de verbos según el lexema verbal y encontramos los verbos regulares, que es aquel cuyo lexema no sufre alteraciones formales en su conjugación. Por ejemplo, acá muy importante, chicos, es que ustedes sepan conjugar y sugerencia, conjuguen solo en primera persona. No hagan todas las personas, porque no siempre alcanza el tiempo. Y yo lo digo por tiempo, no es que quiera limitarlos, no. Sino que en todo caso es una, como yo reconozco un regular de un irregular, es que tú sepas conjugar, ¿sí? Entonces, primero, tú tienes que saber que tu verbo que te viene en el examen o que está en el texto que te toca analizar, es un verbo que pertenece a una determinada categoría de verbo. O sea, hay tres categorías. Los verbos que terminan en ar, los que terminan en er, los que terminan en ir. A estas categorías las llamamos conjugaciones. El verbo viajar pertenece a la primera conjugación del verbo amar, que es el verbo modelo, ¿no? Paradigmático. El verbo, ¿dónde está? Temer pertenece a los verbos de segunda conjugación junto a vender, comer, someter, beber. Y su verbo modelo podría ser beber, podría ser el mismo verbo temer. Y los verbos que terminan en ir, ¿ya? Como vivir, ir, ¿no? Partir, pertenecen a los verbos de tercera conjugación. ¿Cómo es? Pues el verbo vivir, ¿no? El mismo verbo vivir. Ahora, cuando tú conjugas estos verbos, tienes que darte cuenta en qué terminan. Por ejemplo, amar, ¿no? En presente, yo amo, termina en o. En pasado perfecto, yo amé. Y en futuro imperfecto, yo amaba. O sea, terminan en o, e y aba. ¿Qué quiere decir? Que los verbos que terminen también en ar deben terminar en lo mismo al momento de conjugarse. Y su raíz no debe variar. Por ejemplo, viajar. Si tú le quitas la terminación ar, te quedas con la raíz viaj.
Y cuando tú lo conjugues debe terminar en o, en e y en aba, como lo hizo el verbo amar. Entonces debe ser yo viajo, yo viajé y yo viajaba. Ah, correcto, ¿no? O perdón, yo viajaré, ¿no? Que es lo mismo, yo amo, yo amé, yo amaré. Yo viajo, yo viajé, yo viajaré. ¿Sí? Entonces, el viajar es un verbo regular. Sigue el paradigma de su verbo modelo y no varía su raíz. Lo mismo en caminar. ¿Cuál es la raíz de caminar? Camín. Auméntale la O, camino. Auméntale la E, caminé. Auméntale haré, caminaré. No varía ni la raíz ni la desinencia o terminación. No varía, es regular. Trabajar. Trabaj es la raíz. Le quito ar, ¿no? Trabaja. Le aumento la O, trabajo. Le aumento la E tildada, trabajé. Le aumento haré, trabajaré. Y no varía. Son regulares. En cambio, los irregulares son aquellos que varían. Por ejemplo, poner. Debe seguir el modelo del verbo temer. Temo, temí, temeré. ¿No? Entonces, la raíz es tem, le agrego temo o temí. ¿Qué pasa cuando yo tengo el verbo poner? La raíz es pon porque le quito el. Entonces, en primera persona ya no es pono, ¿sí o no? No es pono, yo pono, ¿no? Sino yo pongo. Ha variado, se ha insertado una G. Y el pasado tendría que ser yo poní, pero no es yo poní, sino yo puse, ¿no? El futuro también varía, pondré. Y no eré, ¿no? Contar, vamos a ver qué pasa con contar. La raíz es cont, le quito ar. Entonces debería ser yo conto, pero no es yo conto, sino yo cuento. Yo conté, yo contaré, pero varía en la primera, en el presente, ¿no? Entonces es irregular. Con colar, ¿no? Cuelo, varía. Contener, tengo, se agrega una G igual. Con soñar, sueño, ¿sí? Varía la raíz. Entonces, los irregulares, muchachos, cuando ustedes conjugan en primera persona, no en todas las personas, o sea, no es necesario. Basta con que tomes la primera persona del yo, lo conjugues en pasado, presente y futuro y te des cuenta si varía la raíz. Cuando ese verbo tú lo has puesto como infinitivo, ¿no? Tienes que saber cuál es su raíz, ¿sí? Si te toca el verbo caber, pues la raíz es cap, ¿no? Entonces, el verbo caber se conjuga como saber, ¿ya? Excepto en la primera forma, ¿no? Que es quepo. Entonces, pues va a variar. Entonces va a ser muy irregular. Bueno, tenemos una tercera forma, o un tercer tipo de clasificación, que es las defectivas y no defectivas. No defectivas son aquellas que tienen todos sus tiempos verbales y todas sus terminaciones y conjugaciones. Las defectivas, en cambio, son verbos que solo aparecen en tercera persona. Atañer, concernir, empedernir, acaecer, acontecer. No tienen primera persona, no se puede decir yo ataño, ¿no? Ni segunda, tú atañes. Yo concierno, tú conciernes. Solo tienen tercera persona. Eso atañe, eso concierne. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de conjugaciones incompletas. Por otro lado, tenemos dentro de la perífrasis verbal los verbos que son considerados auxiliares de los verbos principales. Los verbos auxiliares son aquellos que presentan un morfema gramatical, ¿no? Y preceden al verboide. Por ejemplo, un verbo auxiliar es el verbo haber, cuando está con otro verbo, ¿no? Cuando está al costado de otro verbo. En tercera persona, ha bailado, he bailado en primera, has bailado en segunda. El verbo ir, cuando aparece con la preposición a, forman la perífrasis de promesa, como de tiempo futuro, pero a la vez promesa, ¿no? ¿Cómo se llama esta perífrasis? Oh, yo me olvidé, ¿no? Va a trabajar. De disposición, así se llama, de disposición. Luego está el verbo auxiliar tiene, que junto con que indica obligación, ¿no? No indica posesión, ¿no? Tiene casas, tiene cuentas, ¿no? No significa posesión, significa obligación. ¿Sí? Luego tenemos será ovacionado, el verbo ser que indica pasiva y aparece con un participio, ¿no? Igual que en ha bailado, ahí está el participio dado. Y bueno, las otras terminaban en ar, ¿no? Solía, que es un verbo de costumbre, ¿no? Este es un habitual, ¿no? Habitual se llama, indica pues eso, ¿no? La habitualidad. En cambio, los verbos principales aparecen en forma de gerundio, participio infinitivo
Y ellos sí son los verbos principales, son los que te dicen si el verbo es predicativo, si el verbo es copulativo, ¿no? Son muy importantes, siempre están al final. Los verbos auxiliares más empleados son ser, estar, haber, tener, ir, deber, poder, empezar, seguir, soler. Y por qué no, hay que decir más, como volverá, empezará, terminar de, que también son verbos auxiliares. Toman una captura de esta y luego retrocedo, ¿ya? Para que le tomes a la anterior, pero tómale esta porque esta es muy importante, sobre todo cuando lleguemos a oración compuesta. Paso a la anterior o retrocedo, ¿no? Ahí está, la anterior, para que ustedes recuerden los verbos defectivos y no defectivos. Ahí estamos. A ver, ya vimos aspecto, verbos transitivos, regulares y irregulares. Ahí vamos a hacer la práctica. A ver, aquí, justo aquí, la práctica que... Sí, todo impersonal. O sea, el defectivo es un verbo que no tiene completos todos sus accidentes, ¿no? Y generalmente son los de persona. Por lo tanto, podemos decir que los impersonales siempre son defectivos. Estaba yo buscando mucho acerca de los defectivos, pero generalmente son impersonales, ¿no? Es difícil hablar de un indefectivo que no tenga un accidente que no sea el de persona. Bueno, continuemos. Aquí tenemos un ejercicio donde debemos identificar la clase de verbo predicativo, o sea, si es transitivo, intransitivo o impersonal, ¿ya? En la primera. Tenemos tronaba, el primer verbo, el segundo volaba, el tercero entendimos, ¿no? Luego está recopiló y había. Hay que reconocer cuáles son transitivos, intransitivos o impersonales, ¿ya? En esta firmada no hay perífrasis, ¿no? Porque el verbo estar solo forma perífrasis con gerundios. Está cantando, está afirmando, está preguntando, está comiendo, está ladrando. A mi perro pareció a ladrar. ¿Ya? Entonces, solo en ese caso, ahí está, ¿ven? Solo en ese caso, estar forma perífrasis. Si tú ves el está como un participio, como firmada, que es tu ejemplo, o como enamorada, como, a ver, ¿qué más? Preocupada, emocionada, acongojada, y todas esas hadas, o está roto, que también es un participio, simplemente es un verbo estar con un atributo, ¿sí? Es el verbo estar con su adjetivo, con su atributo, no es perífrasis. A ver, entonces, ahí está. Estamos aquí con la pregunta 1 de las clases de verbos. Dice, tronaba continuamente en la Merced. Chicos, ¿qué tipo de verbo es? ¿Transitivo, intransitivo o impersonal? Es una de las tres, vamos viendo. Les doy un minuto y respondemos, ¿sí? Porque ya casi voy a terminar. A ver, les doy un minutito. Ya. A ver, para ir respondiendo la pregunta que han hecho de Ariana, ¿no? Nos dice, ella es maestra. ¿Ya? Ella es maestra. Recuerden que antes de saber si es OD o no, les dije, ¿no?
para que sea OD, no tiene que haber verbo copulativo. No tiene que estar el verbo ser, estar o parecer. Entonces, si ahí está el verbo ser, ya me está diciendo, ojo, no puedo ser OD. ¿Ya? No es OD, tiene que ser atributo. Siempre lo que está después del verbo ser, estar o parecer, siempre es el atributo. No es OD. Ese es un requisito. ¿Ya? Antes de buscar si es OD, si es transitivo, si hay OD, me fijo si hay un ser, estar o parecer. Si hay un ser, estar o parecer, atributo. Ya está, se acabó la citación. No busco más. Así que es maestra, ¿no? Es una frase verbal que tiene el atributo maestra, un nombre. ¿No? Ahora, en el ejercicio de aplicación, tronaba continuamente. Este es un verbo impersonal. Impersonal porque no hay persona conocida que pueda realizar la acción con significado denotativo de tronar, porque de hecho que puede ser ahí yo tronaba, no sé, una metáfora, ¿no? Pero no hay persona conocida que realice la acción de tronar en un significado denotativo. Impersonal. En la B, la ave, aquella ave, perdón, el ave, ¿no? Por cacofonía, volaba demasiado alto. Volar es un verbo intransitivo. No acepta que yo le ponga lo volaba, ¿no? Yo lo volaba. ¿Yo volaba qué? ¿Qué cosa volaba? No. Chicos, una cosita más que me faltó decirles. Todo verbo que indique desplazarse de un punto A a un punto B siempre va a ser intransitivo. A ver, profesora, ¿qué verbo es desplazarse de A a B? No entiendo. Ir, por ejemplo, ¿no? Ir. Yo voy al mercado. ¿Ya? Ese verbo indica que me desplazo, ir. Si voy rápido, sería yo corro. ¿Ya? Yo corro todas las mañanas. Es desplazarse. Nadar también es desplazarse, pero por el agua. También intransitivo. Volar por el aire. Ya, pues también es intransitivo. Viajar, también intransitivo. Todo verbo que sea desplazarse de un lugar a otro, siempre va a ser intransitivo. ¿Ya? En la C, entendimos. ¿Le puedes ponerlo? Claro, no lo entendimos. Ahí está, es transitivo. ¿Cuál es el objeto entendido del problema? Ahí está, objeto directo del problema. Transitivo. Recopiló. ¿Le puedo ponerlo? Lo recopiló. Sí, sí puedo. Es también transitivo. El objeto directo es unos datos muy interesantes. Y en la E, había, este verbo de existencia, que no debe concordar con su objeto, aunque en muchas variedades regionales lo hace, porque así la lengua varía, ¿no? Entonces, este es un impersonal, ¿ya? En la siguiente, debemos observar el lexema verbal, o sea, saber si es regular o irregular. Entonces, a ver, dice el verbo anunciar, ¿no? ¿Cómo es su forma infinitiva? Anunciar, anunciar. Si tú le quitas ar, la raíz sería anunci, anunci. A ver, vamos a ver. Yo anuncio, yo anuncié, yo anunciaré. Ah, se parece, ¿no? Amo, amé, amaré. Ah, entonces anunciar es regular. ¿Sí? Lo comparo con el verbo amar. ¿Sí? Así, tienes que saber de cuáles son los verbos paradigmas, ¿no? Tienes que saber. De amar, de los que terminan en ar, como anunciar, almorzar, ¿qué más? Tocar. Su verbo modelo es amar. Entonces tú sabes cómo se conjuga amar. Amo, amé, amaré. Ya está. Y te copias, ¿no? Dices, a ver, de amo la raíz es am, la terminación es o. Entonces tú lo separas. Terminaciones, morfemas, amalgamas son estos. Le pongo al otro verbo y me doy cuenta si eso no es el verbo regular. En anunciaron se utiliza el mismo. O sea, anuncio, anuncié, anunciaré. Es regular. En la B, almorzar. El verbo es almorzar, ¿no? O sea, es almorzó como está en la oración, pero yo tengo que llevarlo a la forma infinitiva, almorzar. Quito ar, me quedo con la raíz almorz. Almorz. Entonces, si mi raíz es almorz y yo lo conjugo, yo almorzo, yo almorcé, yo almorzaré, me doy cuenta que no es yo almorzo, sino yo almuerzo. Entonces varía la raíz de diptonga. Y hay un cambio, ¿no? Entonces hay diptonga, irregular. Si yo diptongo, pues irregular. En la C, partió el postre equitativamente. El verbo es partir. Ahí está, es regular, ¿no? Porque es como el verbo vivir, pues, ¿no? Yo vivo, yo viví, yo viviré. Yo parto, yo partí, yo partiré. Regular. Sigue su modelo. Nosotros iremos, es recontra irregular, ¿sí? Porque el verbo es ir, o sea,
y digo yo voy, yo fui, yo iré, se cambia por completo, es un verbo irregular. José tocaba la guitarra, tocar es regular porque sigue el verbo, ¿no? Yo toco, yo toqué, yo tocaré. Es regular, no varía. Profesora, que varía la letra por Q, claro, porque eso es a nivel de grafía, pero no varía. Es un regular, ¿ya? Ahí está entonces la respuesta. Díganme si tienen alguna pregunta. Nos quedan casi 9 minutos de clase y tenemos una cosa última, que es la perífrasis verbal, que tenemos que explicar hasta aquí. ¿Ya? Antes de eso voy a ver si hay alguna pregunta que podamos desarrollar. Me parece que sí, la pregunta 6, una pregunta compleja, ¿no? Una pregunta donde nos dan un texto y luego debemos indicar si es verdadero o falso. De esas preguntas, chicos, en las 6, de esas 4 oraciones en romanos, por ejemplo, la número 2 y la número 4, o sea, ni siquiera tenemos que leer el texto, ni siquiera. ¿Por qué? Porque son generales. ¿Qué nos dice la 2? El verbo consistir es un verbo intransitivo, eso tú lo puedes saber, eso tú ya lo puedes saber. Sabes si consistir es un verbo intransitivo, sí o no. Porque tú le puedes poner lo consiste, lo consistió y sabes que lo rechaza. Al rechazar que no se puede decir lo consistió, sabes que es intransitivo. O sea, ya sabes que esa es falsa. Perdón, dice intransitivo, sabes que es verdadera. No dice intransitivo, parece que estaba diciendo transitivo. En la 4, los verbos cubrir e incrementar son transitivos. Lo cubre, lo incrementa, sí se acepta. Yo cubrí el objeto tal. Yo incrementé mis ventas, ¿ya? Entonces sí, sí lo aceptan, son transitivos, sí. ¿Ya? Entonces mira, o sea, sin tu leer el texto ya debes saber. Esas dos ya se sabe. ¿Ah? En la pregunta 6. Ahora, la oración 1 de la pregunta 6 dice, carece de formas no personales, eso tienes que ver en el texto, tienes que ver si encuentras un infinitivo, un gerundio, un participio. Y en la 3 hay más verbos regulares y irregulares, ahí está la tarea, ¿no? Que ustedes se den cuenta, primero subrayen los verbos y luego nos damos cuenta si son regulares o irregulares. Les doy un minuto y lo explico, ¿sí? Un minuto, no, menos, medio minuto, porque ya me quedan 7 minutos nada más. A ver, les doy un tiempito y lo explico. Ya. A ver, muchachos, en la 6. Carece de formas no personales. Sí hay formas no personales. ¿Cuáles son? Cubrir, que está en infinitivo, esa es una. Y hay otra más, que es cubiertas, que es un participio. Irregular, pero participio. Hay dos. Así que carece de formas personales, es falso. El verbo consistir es un verbo intransitivo verdadero. Hay más verbos regulares que irregulares, esto es verdadero. ¿Cuáles son los regulares? Consistir, cubrir, incrementar. Y el irregular es ser. ¿Ya? Entonces la respuesta correcta es la E. ¿Sí? Es la E. Ahora, hay algunas preguntas más, como es la 8, donde nos dicen dónde hay un verbo intransitivo. Las alternativas son, el fin de semana movieron el mueble, ¿sí? Luego está, en el pasado fotografiaron los paisajes, ofrecerá un concierto, Laura ayer evaluó, y nosotros iremos muy pronto al museo. Entonces, un intransitivo rechaza lo de. Vamos a poner, primero hay que fijarnos si estos no son el verbo ser, estar o parecer, ¿no es cierto? Y número 2, vamos a ponerle lo antes y vamos a ver cuál lo rechaza, ¿ya? Lo movieron, lo fotografiaron, lo ofrecerá, lo evaluó, lo iremos. ¿Cuál de ellas nos suena bien? Tu propia competencia de hablante te va a decir, no, un momentito.
chiquitito, está como que lo iremos, ¿no? Lo iremos, ¿no? Lo que pasa es que ir es un verbo de desplazamiento. Profesora, pero mover también es desplazamiento, sí, pero es un movimiento, no es que el objeto se mueva solo, ¿no? Sino que alguien mueve algo, ¿ya? Es un verbo diferente. Aquí es el verbo ir. La 8, la respuesta es la E. En la 9, vamos a reconocer el verbo transitivo, ¿sí? Y tú sabes que tú reconoces un transitivo, primero, porque no es el verbo ser, no es el verbo ser. Y segundo, porque una vez que ya no encuentres el verbo ser, no admite el lo. No admite el lo que lo pongas delante. A ver, ellos corrían diariamente en el parque, luego los corrían, ya, no es el verbo ser. Entonces, ponle lo corrían, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo es eso de lo corrían? No, no se puede. En la B, ellos han estado felices por el premio. Mira, el verbo es estar, han estado. Este es un verbo copulativo, así que ni lo consideramos, porque es el verbo estar, ¿no? Ni lo consideramos. Luego dice, Adela cepilló el pelaje de su mascota. Ya, no es el verbo ser, no es el verbo estar, no es el verbo parecer. Ya, entonces, lo cepilló. A esa sí se puede. La respuesta es la C. El verbo en la D, nacieron, lo nacieron, no se puede decir, ¿no? Yo lo nací, no, no se puede, lo rechaza, es intransitivo. En la E, ya había sido demasiado tarde, ¿no? Este es el verbo ser, había sido, es el verbo ser tarde, ¿no? Entonces este verbo ser no admite pues el objeto directo, ¿no? Bueno, entonces estamos en que en la 9 la respuesta va a ser la C. El verbo cepillar es un verbo transitivo. Ya, ahora sí, nos quedan solo dos preguntas que son la 10 y la 11 y termino con mi perífrasis verbal que estoy proyectando. ¿Qué es la perífrasis? Una perífrasis es como una especie de frase, por eso su nombre es perífrasis. Ya, es una frase de tipo verbo donde se encuentran dos o tres verbos. ¿Sí? Es la unión de dos o más verbos, por eso dice aquí. Y toda esta estructura funciona como núcleo del predicado, núcleo de la frase verbal. Consta de un verbo auxiliar o más de uno, puede haber más de un auxiliar, chicos. Y el último de ellos, ¿sí? Es el verbo principal, que aparece en forma infinitiva, como vamos a estudiar, donde el principal es estudiar. Aparece como participio, como en han pasado, donde el principal es pasado y está en participio. O como gerundio, como en estaban leyendo, donde el principal es leyendo y está en gerundio. ¿Ya? Y los verbos que aparecen antes de él son los verbos auxiliares. ¿Sí? Bueno, tenemos entonces con infinitivo vamos a estudiar, que indica predisposición o disposición. Ellos suelen ser, donde está el verbo de habitualidad, ese suelen auxiliar de habitualidad. Con participio, donde vemos con el verbo haber, que indica pasado perfecto, han pasado, hemos vendido, o también el futuro, ¿no? Habremos pasado, habremos vendido. El gerundio, que se forma con el verbo estar, están leyendo o están patinando, como dice aquí. Bueno, acá hay un ejercicio, ¿no? Donde vamos a identificar dónde hay perífrasis. Por ejemplo, en la A tenemos, voy a dar la respuesta, ¿sí? Aquí están las perífrasis en rojo. En la A está la perífrasis de disposición. Oye, voy a mejorar muy pronto, voy a estudiar, vamos a triunfar, ¿no? Esa idea de disposición. Luego está la siguiente, la B, donde está la perífrasis de tiempo continuo. Estaba estudiando. Chicos, recuerden que el primer verbo es el auxiliar y el segundo es el principal. Ya es el predicativo, ¿no? Y está el predicado, ¿no? Estudiando, mejorando. En cambio, en la C, Luis dijo que me apoyaría. Hay dos verbos, ¿sí? Dijo y apoyaría, pero no forman perífrasis, ¿sí? Porque el verbo decir nunca es auxiliar. Esta es una oración compuesta, la C es compuesta, ¿sí? La D, pueden realizar, esta sí es una perífrasis de poder. Habían planificado, perífrasis de tiempo pasado perfecto. En cambio, en la F, no sabe cómo enfrentar el interrogatorio y su oración compuesta. Hay dos verbos, sí, sabe y cómo enfrentar, pero sabe nunca es un verbo auxiliar. ¿Sí? Nosotros supimos, responde, recuerda que el verbo saber nunca es auxiliar. Lo mismo que el verbo querer. Yo quiero responder, quiero mejorar, quiero estudiar, quiero ingresar. El verbo querer nunca es un auxiliar, siempre forma oración compuesta. No se olviden. En cambio, deber, debo estudiar, debo averiguar, ir a, voy a estudiar, ¿no? Tener que siempre son auxiliares y siempre forman perífrasis verbal.
Bueno, acá con esto terminamos y voy a decir las respuestas, o voy a pedir que pensemos en la 10 y 11, no sé si ya las han hecho, pero hay que reconocer las perífrasis verbales, ¿no? En la 10, por ejemplo, ellos pudieron desarrollar los ejercicios. Esta alternativa sí tiene una perífrasis que es de poder desarrollar. En queremos revisar las etiquetas o queríamos revisar las etiquetas. Recuerda que el verbo querer, desear, todo verbo de voluntad nunca es un verbo auxiliar, ¿sí? Esto es oración compuesta. Queríamos revisar, deseamos revisar esa oración compuesta. Estela prometió responder oración compuesta. El verbo prometer nunca es un auxiliar. Y esta herramienta será utilizada, esa sí es una perífrasis de pasiva. En la 10 la respuesta tiene que ser la que contenga 1 y 4, es decir, la alternativa C. ¿Ya? Y por último, en la 11, a ver qué me dicen. Nuevamente acá vemos, ya, esta pregunta es un poquito más difícil porque es en qué opción el verbo principal es transitivo. A ver, les doy un minuto. Yo sé que ya se me acabó el tiempo, pero les voy a dar sus respuestas. Vamos a ver si es que la puedo copiar aquí en el chat, ¿ya? Aquí lo copio. Ahí está. Creo que ya salió. Bueno, debe haber salido la respuesta. Cópienla, ¿no? Ahí se las dejo. Y bueno, con esto terminamos, ¿sí? Miren que he tratado de responder todas las preguntas esta vez, porque los temas ya se van volviendo un poco más difíciles. Bueno, muchachos, eso sería todo. Muchísimas gracias por su gentil participación. Me voy a cocinar y la tutora va a postergar. ¿Por qué? ¿Por qué se va a postergar el examen? ¿No es el examen el miércoles? Bueno, yo no sé de eso. Yo tengo entendido que el examen va a ser el miércoles, ¿no? En todo caso, por favor, sigan estudiando. Nos encontramos la siguiente semana. Me voy y los dejo descansar. Sé que tienen que de repente ir al baño, lavarse, anotar, estirarse un poco, ¿no? Así que bueno, ya nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias, muchachos. Cuídense muchísimo y mucha fuerza para su examen y concentración. Nos vemos en unos días.